Elías y la sequía. Parte 1. La voz que detuvo la lluvia. Basado en Primera de Reyes 17, Reina Valera 1960. En los días en que Israel se había apartado del Señor, cuando los altares de Jehová estaban destruidos y los corazones del pueblo se inclinaban ante los ídolos, el cielo comenzó a cerrarse, no por accidente, sino por la voz de un solo hombre, Elías, el profeta de Dios. Era un tiempo de oscuridad espiritual. El rey Acab reinaba en Samaria y junto a él su esposa Jezabel, hija de un rey pagano, había introducido en Israel el culto a Baal, el dios de la lluvia y la fertilidad. Los altares a Jehová fueron derribados, y en su lugar se levantaron templos para el falso dios. El pueblo, confundido, había olvidado quién era su verdadero creador. Pero en medio de aquella generación perversa, se levantó un hombre de fuego, un profeta de mirada firme y corazón ardiente por Dios. Elías el Tisbita, de los moradores de Galaad, fue enviado por Jehová con una palabra que haría temblar la tierra. El profeta se presentó ante el rey Acab, sin temor, con la autoridad del cielo en sus labios, y dijo: «Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Primera Reyes 17:1. Aquel mensaje cayó como un trueno. En una nación que dependía de la lluvia para su sustento, Elías había declarado el juicio de Dios. No habría más agua. Los ríos se secarían, los campos se marchitarían, y el cielo mismo se convertiría en bronce. La palabra fue pronunciada, y así fue. Las nubes desaparecieron. Los días se hicieron abrasadores. El sol caía sobre la tierra con fuerza implacable, y los campos, antes verdes, se tornaron amarillos. Las ovejas morían, los pozos se agotaban, y el polvo cubría los caminos. Elías, obedeciendo la voz del Señor, se apartó del pueblo y se escondió en un lugar secreto, junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Allí, en medio del silencio y la soledad, Dios mostró su cuidado sobrenatural, y vino a él palabra de Jehová, diciendo: «Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer». Primera Reyes 17:2-4. Así lo hizo Elías. De día bebía del agua del arroyo, y al amanecer y al atardecer, los cuervos, aves impuras según la ley, llegaban trayéndole pan y carne. Era un milagro diario, una prueba del poder del Dios que provee aún en medio del juicio. Elías aprendió allí el significado de la dependencia total de Dios. Sin compañía humana, sin alimento visible, sin caminos abiertos, el profeta vivía bajo el sustento invisible del cielo. Cada sonido del viento era una oración, cada sorbo de agua un recordatorio de la fidelidad divina. Pero los días pasaron, y el arroyo comenzó a secarse. El calor era insoportable, las piedras ardían bajo los pies, y las gotas que quedaban en el arroyo se evaporaban una a una. El profeta miraba el cauce vacío y entendía: Dios lo estaba preparando para un nuevo paso de fe. Entonces vino nuevamente palabra de Jehová, diciendo: «Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente». Primera Reyes 17:9. Sarepta no era parte de Israel. Era una ciudad extranjera situada en tierra pagana. Y sin embargo, allí Dios había dispuesto su provisión. Elías emprendió el viaje con la fe como único compañero. Caminó kilómetros bajo el sol ardiente, guiado solo por la voz del Eterno. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio a una mujer recogiendo leña. Elías se acercó y le dijo con voz cansada pero firme: «Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba».
Ella fue a buscarla, pero antes de que se alejara demasiado, el profeta añadió: «Te ruego también que me traigas un bocado de pan en tu mano». La mujer se detuvo. Su mirada era triste, su cuerpo débil. Respondió con una voz quebrada: «Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir». Elías la miró con compasión, pero también con la certeza de la palabra de Dios. «No tengas temor», le dijo. «Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». Primera de Reyes 17, 13 a 14. La mujer, movida por la fe, obedeció. Hizo primero para el profeta, y entonces comenzó el milagro. Día tras día, mientras el hambre devoraba la tierra, la tinaja nunca quedaba vacía, y la vasija de aceite nunca se agotaba. Dios, el mismo que alimentó a Elías por medio de los cuervos, ahora proveía por medio de una viuda pobre, en tierra extranjera. La casa se llenó de provisión y de presencia. Elías oraba, la mujer servía, y su hijo reía nuevamente. En medio de la sequía y del juicio, el poder de Dios se manifestaba con ternura y fidelidad. Pero el enemigo, que siempre busca destruir la fe, no tardó en atacar. Un día, el hijo de la viuda cayó enfermo y murió. El llanto llenó la casa. La mujer, en su dolor, dijo a Elías: «¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis pecados y para hacer morir a mi hijo». Elías tomó al niño en sus brazos, lo llevó al aposento alto donde él moraba y clamó al cielo con todas sus fuerzas: «Jehová, Dios mío, aun a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo». Primera de Reyes 17:20. El profeta se tendió sobre el niño 3 veces y rogó diciendo: «Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él». Entonces el milagro sucedió. El aliento regresó al cuerpo del muchacho, sus ojos se abrieron y la vida volvió donde solo había muerte. Elías bajó al niño y lo entregó a su madre diciendo: «Mira, tu hijo vive». La mujer, con lágrimas en los ojos, exclamó: «Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad». La sequía seguía azotando la tierra, pero el propósito de Dios avanzaba. Mientras el mundo sufría por el hambre y la escasez, el profeta estaba siendo moldeado en fe y obediencia. Elías había aprendido que cuando Dios ordena el silencio de los cielos, también prepara un refugio para quienes le obedecen. Aprendió que la provisión de Dios no depende del lugar, sino de su presencia. Y sobre todo, comprendió que la vida se sostiene por la palabra que sale de la boca de Jehová. En los días de sequía, cuando el mundo se desespera, los que confían en el Señor siempre hallan agua viva. Así terminan los días de la primera etapa del profeta Elías, el hombre que detuvo la lluvia, el siervo que vivió de los milagros, y el mensajero que vio la vida vencer a la muerte en la casa de una viuda extranjera. Pero la historia no termina aquí, porque pronto Dios lo llamará nuevamente a enfrentarse cara a cara con el rey Acab y a demostrar que solo Jehová es Dios.